Gracias por continuar con nosotros en tu programa Torre Médica. Estamos en este primer bloque de entrevistas con una gran invitada, una amiga, alguien de casa. Ella es la licenciada Verónica Reyes. ¿Cómo estás, Vero? Muchísimas gracias. Gracias Vero, por gracias por acompañarnos una vez más en tu programa. Gracias. Pues creo que es importante, ¿no?, hablar de temas tan valiosos como es la salud mental, Anaí. Sí, pero bueno, pues yo creo que ahora, no me dejarás mentir, después de esta pandemia que tuvimos, pues creo que algunos casos de salud mental se incrementaron y bueno, la ansiedad y la depresión no dejan de ser una excepción. Y pues platícanos un poquito a nuestro auditorio, por favor, ¿qué es la ansiedad y cómo se manifiesta? Para si llegan a detectar a alguien en casa, pues poderlo atender a tiempo. Mira, la ansiedad se puede dividir básicamente como en dos grupos. Una es la ansiedad que vivimos como de manera constante y normal y natural. La verdad es que todas las personas desde que nacemos tenemos cierta sensación de ansiedad en el aspecto de que siempre nos enfrentamos a cosas nuevas, son como mecanismos como de estrés y reacciones físicas, fisiológicas que surgen ante lo desconocido, ante el miedo, ante cosas nuevas, ¿no? Y constantemente estamos en niveles normales de ansiedad. El problema es que cuando estas sensaciones fisiológicas se van viviendo de una manera constante, duran mucho tiempo y empiezan a ser limitantes hacia nuestra vida cotidiana. Es decir, estas sensaciones de malestar físico, de nerviosismo constante, de miedo constante, de estar como alertas de una manera constante, se duran mucho tiempo, ¿saben? Y empieza a ser limitante en nuestra vida cotidiana, es decir, dejamos de hacer cosas. Deja de ser normal y adquiere una categoría que la podríamos contemplar, Vero, como un trastorno. Como un trastorno. Ya entra a ese nivel de categoría como un trastorno de ansiedad generalizada, le podremos llamar así. Y podríamos, Vero, de alguna manera, para que la gente entienda a través de esto, ¿cuándo hacer un diferenciador que la ansiedad deja de ser una condición de un manejo estable, por así considerarlo, a contemplar esto como un trastorno que debe ser abordado desde un aspecto diferente? Sí, hay personas que, por ejemplo, hacen un manejo, yo digo, como muy adecuado de la ansiedad, es decir, muy probablemente tienen un trastorno de ansiedad que nunca se diagnosticó y lo supieron manejar porque hacen mucho ejercicio, porque son personas como muy activas y hacen cosas, se ponen a hacer cosas y no lo notan. Pero básicamente para hacer la diferenciación es que la ansiedad natural, normal, llega y se va. Llega y se va y son en momentos muy específicos que nosotros sabemos que están ocurriendo. Es decir, nos dan una noticia, vemos un accidente, pasa algo y entonces sentimos estas reacciones fisiológicas, ¿ok? Cuando ya entra a un punto de trastorno, cuando ya debemos empezar a preocuparnos un poco, es cuando a veces de la nada surgen esta sintomatología. Es decir, yo puedo estar viendo la televisión y de pronto empiezo a sentir cómo palpita mi corazón, me empiezan a sudar las manos, empiezo a sentir esta sensación dentro del estómago que no sé qué me está sucediendo y empiezo a asustarme por lo que estoy sintiendo de la nada, ¿sabes? Y entonces cuando estos eventos empiezan a ocurrir de una manera constante, entonces sí podemos, lo ideal sería ir con un médico responsable de este tipo de áreas para poder diagnosticar que muy probablemente estemos empezando, iniciando o ya estamos dentro de un trastorno de ansiedad, ¿sabes? En el manejo psicoterapéutico de la ansiedad, entiendo que lleva esto un manejo que muchas veces puede ser conjunto. Sí. Y no siempre tiene que ser medicado. Sí. Hacer un diferenciador clínico, Vero, a veces cuando la gente de manera inicial sentimos que entre lo psiquiátrico y lo psicológico puede haber una condición muy distinta y la gente a veces no permite llegar a una condición psiquiátrica porque contempla que eso no es para ellos. Y a veces el manejo psicoterapéutico obliga a ustedes como
como psicoterapeutas a darle un manejo integral y que a veces tienes que referir para ofrecerle una farmacología, ya que el manejo de la ansiedad no está bastando solamente con ayudarle al reordenamiento de los pensamientos, sino también manejarle médicamente algo. ¿Cuándo hacer esa diferenciación? Mira, obviamente nosotros hacemos pues un historial, empezamos a hacer preguntas. Cuando nosotros notamos que estas reacciones que están teniendo, que tienen constantemente, los empiezan a incapacitar, de verdad les asustan, ya no saben qué hacer con estas reacciones, es necesario e indispensable que tomen medicamento. ¿Sí me explico? Uh-huh. Solamente con el hecho de darse cuenta, saber lo que está pasando, cómo se llama, que es parte de nuestro trabajo como psicoterapeutas, no alcanza a ser suficiente muchas veces, porque es tanta la reacción física que no alcanzan a pensar. ¿Me explico? Es tanto el susto que no alcanzan a pensar y a poder tomar las herramientas que puedan llegar a tener para poder controlarlo. ¿Va? Yeah. Entonces, cuando llegamos a este punto, sí es muy importante que tomen fármacos. O sea, sí es muy importante que vayan con un psiquiatra, sí es muy importante trabajar en conjunto para que los fármacos nos ayuden a bajarle 3 rayitas uh-huh. a la sensación física para que no nos asuste tanto y entonces sí poder recurrir a las herramientas que tenemos para poder manejarlo, controlarlo mejor y aprender a saber qué es lo que está pasando y cómo hacerlo, ¿sabes? Okay. Porque sí hay muchas técnicas que nos pueden ser muy útiles para el trabajo de la ansiedad, pero si la ansiedad es tanta, la verdad es que no les va a permitir tomar esas herramientas. Sí necesitamos medicamento para que le puedan bajar a lo físico, a lo fisiológico, y entonces poder trabajar con las herramientas. Yeah. Entonces depende mucho de esas situaciones. Okay. Pero, ¿y cuáles serían las causas más comunes que pueden condicionar estos síntomas de ansiedad? Fíjate que es un conjunto de situaciones. La verdad es que es muy difícil poderte decir hay una razón específica o las personas que viven este tipo de situaciones probablemente van a llegar a tener un trastorno de ansiedad, ¿sabes? Es muy complicado identificar causas muy específicas. Digamos que es un conjunto. A veces es la situación familiar y el contexto, la manera en cómo aprendemos y vemos que manejan las situaciones en casa. A veces son cuestiones también hereditarias. Mi mamá también era muy aprensiva, le decíamos, ¿se acuerdan que decíamos como mucho popular. Eso? Ajá, que decíamos que eran aprensivos, es decir, como nerviositos, como desde muy chiquitos, ¿no? Hay ocasiones que desde muy niños los ves que son nerviosos, que son ansiosos, aunque no los podemos diagnosticar tan chiquitos, porque, bueno, todavía no tenemos como esa capacidad. Ellos pueden cambiar y hacer modificaciones, ¿sabes? Pero vamos viendo ciertas características que sí pueden darnos indicadores de que ahí va, ¿no? Sin embargo, deben de cumplirse como muchas circunstancias para poder detonar un trastorno de ansiedad. Hay ocasiones en que surge nada más porque sí, pues en una experiencia muy cercana de un familiar muy cercano, simplemente, o sea, nunca había tenido, sí era aprensiva, nerviosa, pero manejando en un alto, en ningún elemento le dio una crisis de ansiedad en ese momento y a partir de ahí se fue al otro lado, ¿sabes? ¿Como empezó un activador? Como un activador, pero de la nada. Y dentro de esos activadores, cuando se presenta una crisis de ansiedad, ¿hay una variable donde podamos tipificar los cuadros o los tipos de ansiedad? Los tipos de ansiedad, sí, es decir, puede haber ansiedad. Hay como 3 tipos más comunes que nosotros podemos como abarcar. Uno es la ansiedad generalizada, uh-huh. ¿no? El trastorno de ansiedad generalizada, que es de pronto, de la nada, por ninguna circunstancia sucede, uh-huh. básicamente. Otro es un trastorno de ansiedad social, uh-huh. ¿no? Que es las personas que les causa mucho estrés y ansiedad el hecho de estar en lugares con mucha gente, en situaciones donde, o mucho tiempo con gente, ¿no? Y entonces les causa mucha bronca. Esto sucedió mucho volviendo después de la pandemia. Yeah.
en donde se acostumbraron los chavos muchas veces a pues no ir a la escuela y todo esto, y al regreso, tanta gente después de estar 1 año, 2 años aislados, les costó cierto trabajo y se detonó un poquito esto. Y otra de las más comunes es la fobia, lo que conocemos, ¿sabes? Cuando le tenemos miedo excesivo a algo muy específico, ¿no? Y entonces estos serían como los 3 tipos de ansiedad que sí los podemos determinar como detonantes. Pero de ahí en más, o sea, puede ser cualquier cosa. Pues. Vamos a ir a una sección de Piensa Saludable con Ruth Sedan y regresando, seguimos platicando más a detalle porque ansiedad y depresión es algo que cualquiera de nosotros podemos padecer y detectarlo a tiempo, Vero, puede cambiar el pronóstico del comportamiento. Continuamos, Torre Médica. Continuamos.